Bienvenidos a Palabra de Vida. Damos toda la gloria al Señor. Estamos estudiando un tema muy importante. Es el poder del Espíritu Santo operando en la vida del Hijo de Dios. Y necesitamos movernos en un sentir de Dios maravilloso. Y ya tocamos un punto pero muy importante, mis hermanos. Es con respecto a la labor regenerativa y santificadora del Espíritu Santo. Y creo que esto es bien importante, poderlo vigilar y saber cómo está nuestra vida. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das. Señor bendito, bendecimos tu nombre y declaramos, Señor, esa gracia maravillosa de tu presencia en tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, mis hermanos. Le invito a que tenga su Biblia ahí a su alcance. Muy bien. ¿En qué momento el Espíritu Santo comienza a obrar esa labor generativa y santificadora del Espíritu Santo? Y esto en la vida del hombre. Esto se da en la vida del hombre cuando, en primer lugar, reconoce su condición de pecado. Tenemos que reconocer nuestra condición de pecado. Hay problemas que tenemos que solventar. Es cuando Dios comienza a obrar poderosamente y reconocemos que tenemos una situación difícil. Y esto nos va a traer al arrepentimiento. Entonces tenemos que entrar en el arrepentimiento, volvernos a Dios. Ese es otro aspecto importante. Nos necesitamos volvernos a Dios. Otra cosa más, necesitamos confesar el pecado. Todo pecado que nos está asediando, necesitamos confesarlo a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, cuando tomamos esa postura, hay una acción maravillosa en la vida del hombre. Nuestro Dios viene y trae el perdón sobre la vida del hombre. Y luego, la sangre de Cristo le quita la maldad que generó el pecado. Además, el Espíritu Santo viene a morar en él. Y por último, el Espíritu Santo viene como un sello sobre la vida de aquella persona. O sea, el Señor lo sella como un hijo de Dios. Y necesitamos comprender esto. Y necesitamos saber si realmente somos hijos de Dios. Mis hermanos, es bien importante que comprendamos esto y que podamos sentirlo en nuestro ser. Que nos estamos moviendo en el Espíritu de Dios, en la voluntad de Dios, a través de obedecerle. Escucha lo que dice 2 Corintios capítulo 1, verso 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Tú puedes buscar Efesios 1:13, Efesios 4:30, Ezequiel 28:12, que está hablando de ese sello. Hemos sido sellados. Y el Señor dice que nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En 1 Juan 1:9 nos dice la Escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Escuche bien esto. Esto es maravilloso. Cuando reconocemos que hemos pecado al Señor y venimos en arrepentimiento al Señor, entonces la obra regenerativa del Espíritu Santo comienza a darse en la vida de aquella persona. Necesitamos movernos en ese sentido. Muy bien. Platiquemos un poquito acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Escuche bien. El Espíritu de Dios no es una fuerza, es una persona. Y tenemos que entenderlo. Y como una persona, nos podemos ver reflejados en Él. Y necesitamos que la gloria de Dios florezca en nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios es una persona, así como el Padre y el Hijo
son personas. O sea, son una persona divina. Escuche bien, este es un principio bien importante. Son una persona divina. El Espíritu de Dios, como una persona, tiene una mente. En Romanos 8:27 nos dice: y el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Significa que el Espíritu Santo escudriña el corazón del hombre. Tu corazón, mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué se mueve en mi corazón? Si se mueve el hacer la voluntad de Dios, o hay deseos y pasiones desordenadas. Y mis hermanos, y Él está intercediendo por los santos conforme a la voluntad de Dios. Hay un intercesor constante, pero necesitamos buscar esa relación profunda en nuestra vida. El Señor escudriña la mente humana. El Señor escudriña tus pensamientos. En 1 Corintios 2:10 nos dice: pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las cosas profundas de Dios. Si el Espíritu Santo escudriña lo que está en el corazón de Dios, ¿cómo no va a escudriñar lo que está en tu corazón? ¿Qué es lo que se está moviendo en tu corazón? Hay muchos deseos que a veces pasan primero por nuestra mente, bajan a nuestro corazón y nos trae muchas incertidumbres. En 1 Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. El Espíritu Santo viene a revelar, a traer revelación, conocimiento. Y saber que tú estás convencido plenamente por el Espíritu de que lo que tú estás haciendo es correcto y que estás buscando a un Dios todopoderoso. El Espíritu Santo te va a apoyar. El poder del Espíritu se va a hacer tangible en tu vida. ¿Sabes? El Espíritu Santo puede prohibir y puede permitir. Cuando tú le pides al Señor algo o el Espíritu te dice algo, tienes que poner atención y tienes que entrar dentro de la obediencia de lo que te está diciendo el Espíritu. Si te dice el Espíritu: no vayas a ese lugar, obedece simplemente. O afírmate y anda. Obedece, hay que ir también. Escucha lo que dice Hechos 16:6. Atravesaron la región de Frigia y de Galacia, porque les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Escuchen, el Espíritu de Dios prohibió hablar de la palabra en Asia. Ahora bien, Él conoce todo y sabe por qué. Ellos tenían que obedecer y no pasar a ese lugar. Es muy simple. Y tenemos que entender esa palabra. Que la persona que se está dejando guiar por el Espíritu, le van a aparecer cosas muy extrañas algunas veces. Y el Señor mismo va a poner la palabra en su boca. Aquella palabra que tal vez no estaba en tu mente, pero que salió del corazón del Espíritu de Dios para que viniese y se ministrase una vida. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Rendimiento de nuestra vida a Él. En Hechos 16:7 dice: cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. No pasen allí. O sea, el Señor quiere obediencia. Pero también, como te puede prohibir algo, te puede permitir también hacer algo. En Hechos 16:9 dice: y por la noche
se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. El Señor le está permitiendo una revelación a Pablo. Y Pablo entendió el mensaje. En el verso 10 dice: en cuanto vio la visión, de inmediato procuramos salir para Macedonia, teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Dios te puede usar de esta manera tan poderosa. Y si vas a anunciar una palabra, el Espíritu de Dios te dará esa palabra. Tal vez vas, ¿qué palabra tengo que dar? Simplemente deja que el Espíritu Santo te inspire. Y nada más. ¿Sabes? El Espíritu de Dios es un espíritu de amor. El Espíritu Santo ama. Y te ama. El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Son una persona divina. Y la esencia de Dios es el amor. Y la esencia del Hijo, Jesucristo, es el amor. Y la esencia del Espíritu Santo es el amor. Mis hermanos, el mejor don es el amor. Y lo dice Corintios capítulo 13. Y les mostraré las mejores cosas. El mejor don, que es el amor. Pero escucha lo que dice Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que luchéis conmigo en oración por mí delante de Dios. Que luchéis conmigo en oración por mí delante de Dios. Dice, por el amor del Espíritu. El amor es la mayor fuente de poder. ¿Sí? Y la Biblia lo dice, que todo lo podemos a través del amor. Es una fuerza tan poderosa que no nos detiene. Dios nos habla de esto. ¿Sabes tú que el Espíritu Santo se contrista? ¿Cuál es la causa de que el Espíritu Santo se pueda contristar en nuestra vida? Es por causa del pecado. A veces hay pecado que lo tenemos dentro y no nos damos cuenta. Y constantemente lo estamos, ¿qué? Generando. Y mis hermanos, y cuando un pecado se comienza a generar creyendo que no es pecado, eso nos comienza a traer graves problemas. El Espíritu de Dios se contrista en la vida de aquella persona. Ya deja de fluir. Necesitamos entender esto. Veamos qué es lo que pasa. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en quien fuisteis sellados para el día de la redención. Fuisteis sellados para el día de la redención. Para aquel momento glorioso, para ese día glorioso del arrebato. Mis hermanos, tenemos que entender lo que nos está diciendo la Escritura. Ahora, entristecer al Espíritu Santo hay una causa. Vamos a esto. Verso 31. Quítense de vosotros toda amargura. Mucha gente está viviendo con una amargura constante de muchos años, de mucho tiempo. Y eso lo está secando. Eso lo está poniendo enfermo. Enojo, ira, gritos, calumnia, junto con toda maldad. Junto con toda maldad. Mis hermanos, estamos acostumbrados a criticar. Mis hermanos, la crítica no trae nada bueno. La crítica es del diablo. El enojo es del diablo, la ira es del diablo. Todo esto es amargura. Y lo dejamos allí. Está ahí internamente y necesitamos quitarlo.
Nuestro corazón tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Nuestro ser tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y entonces las cosas cambiarán. El Espíritu Santo te va a hablar a tu corazón. ¿Sabes? Nos ama tanto Dios a través de su Espíritu que siempre nos va a dar dirección. Quiero volver a Romanos capítulo 8, verso 14. Y todos aquellos que se dejan guiar por el Espíritu, por aquellos que el Espíritu Santo les habla y que hagan algo, estos son hijos de Dios. O sea, se están moviendo en la voluntad de Dios. Cuando conoces la voluntad de Dios a través del Espíritu, ahí te mueves fácilmente y no hay problema. Pero vamos a Hechos 8:29. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Miren bien lo que le está diciendo el Espíritu Santo a Felipe. Anda y júntate a ese carro. Ahí hay una persona que necesita de la palabra. Y Felipe fue. Ok. En Hechos 10:19 dice: como Pedro seguía meditando en la visión, el Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. ¿Se recuerdan el momento en que Pedro ve una visión que baja un manto y con animales y el Señor le dice: mata y come? Y él le dijo: Señor, yo no he comido cosa inmunda. No llames inmundo lo que yo ya santifiqué. Y no se estaba refiriendo a esos animales, sino al hombre que iban a llegar y tocar 3 personas con Pedro, gentiles, y que tenían que llegar a una casa de un gentil. Cosa terrible para Pedro. Pero el Señor le habló y le dijo que Pedro estaba meditando en la visión. El Espíritu le dice: he aquí 3 hombres te buscan. No dudes de ir con ellos. Dice el verso 20: levántate pues y baja. No dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. ¡Wow! Esto es maravilloso. ¿Sabes tú que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3? El que tenga oído, oiga. Porque el Espíritu Santo está hablándole a la iglesia. Le está dando estrategias. O sea, le está diciendo qué tiene que hacer en medio de la situación difícil. Está instruyendo. Y necesitamos ser instruidos por el amor de Dios. Esa es una instrucción que viene de Dios. Muy bien. ¿Sabes tú que cuando viene el Espíritu Santo a la vida de un hombre, a la vida de una mujer, a la vida de un niño, y Dios comienza a obrar a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le da una nueva identidad? Y esa nueva identidad es la de ser hijo de Dios. Dejó de ser criatura, creación de Dios, para convertirse en hijo de Dios. Necesitamos llegar al corazón de nuestros hijos. Ellos necesitan ser hijos de Dios. Y necesitamos presentarles a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Dios. Y que a través de nuestro Señor Jesucristo, ellos pueden acercarse a Dios como hijos. El Espíritu Santo nos da una nueva identidad. En San Juan 1:12 dice: pero a todos los que le recibieron, a todos aquellos que creyeron en Cristo Jesús, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Les dio el derecho. Es decir, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Significa que es un proceso de crecimiento espiritual. Dejarnos primero guiar por el Espíritu.
conformar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y entonces llegaremos a ser hijos maduros en Cristo Jesús. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Y dice que estos lo alcanzarán aquellos que creen en su nombre. El Señor nos permite, escuche bien, meternos en un proceso de redención hasta alcanzar la imagen del Hijo de Dios. Qué bien que tú vienes en arrepentimiento, recibes a Jesús como Señor y Dios y vas. Y comienzas a crecer. Conforme creces, conforme te conformas al carácter de Cristo, tu identidad se hace claramente visible. Y te levantas en gratitud. Dios te usa poderosamente. Dios quiere usar a hombres y mujeres, a jóvenes, poderosamente, moviéndose en el poder de Dios, en el reino de Dios. Y las tinieblas huirán, se espantarán. Hay una operación que hace el Espíritu Santo en la vida de aquellos. Comienzan a traer convicción de vida. Convicción de vida. En Juan 17, 7, 11 dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Miren lo que está diciendo acá la palabra. El Señor Jesús describe la obra del Consolador en la relación con el mundo. Esto es bien importante. Esto es muy importante para nuestra vida. Necesitamos movernos en esa convicción de palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Todo lo que tú recibes proceden de Dios. Todo. Vendrá una prueba, procede de Dios. Y esa prueba te servirá para superarte y entrar dentro de un ciclo de justicia mayor. Lee el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Escucha bien. Dios nos dará convicción, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Necesitamos esa convicción profunda en nuestro ser. Hay muchas operaciones del Espíritu Santo. Muchas operaciones. Hay dones del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios quiere usarte poderosamente. El Señor Jesús describe las obras del Consolador en relación con el mundo. El Espíritu Santo procederá cual un fiscal. Ahora bien, propósito: obtener la declaración de culpabilidad por rechazar a Cristo. Obtener la declaración de culpabilidad por haber pecado. O sea, el Espíritu Santo va a traer convicción que hiciste mal, que hiciste bien. Ese tipo de operaciones operando en tu vida. El alma y la mente oscurecida no ven nada en las verdades espirituales hasta que no han sido despertadas por el Espíritu Santo. La incredulidad es un velo. Mis hermanos, la incredulidad es un velo. Por favor, recurre a esta palabra de 2 Corintios, capítulo 4. Quiero que leamos 2 Corintios, capítulo 4.
Aquí nos dice la palabra lo que hace el enemigo. Escucha lo que dice en el verso 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está todavía encubierto, para los que están perdidos lo está. Los que en este mundo han sido cegados por Dios en su mente, para que no puedan creer, para que no resplandezca sobre ellos la luz del evangelio glorioso del Cristo, que es la imagen de Dios. Los que en este mundo han sido cegados, dice, por Dios en su mente, para que no puedan creer, para que no les resplandezca, dice, sobre ellos la luz del evangelio glorioso del Cristo, que es la imagen de Dios. Esta es la versión Peshitta. El Espíritu Santo convencerá al hombre de las siguientes verdades. Mis hermanos, veamos estas verdades. Jeremías 17:9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Oye, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Verso 10. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Y 2 Corintios 4:3. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden, está velado. Mis hermanos, qué interesante es poder ver y entender que nuestro corazón, caramba, es engañoso. Es engañoso. Creyendo que vamos bien, estamos mal. Pero dice, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos. El Señor nos está hablando de algo muy fuerte que está ocurriendo en nuestra vida, en nuestro interior. ¿Qué hace el pecado de la incredulidad? Mira, tú puedes estar dentro de la iglesia, recibiste a Jesús, y sin embargo hay una palabra que no la crees, que no la vives. Por ejemplo, si estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si pusieran sus manos sobre los enfermos, dice, sanarán, y si vivieran cosa mortífera, no les hará daño. Cuando vemos esa palabra, si la crees, tienes que vivirla. Tienes que moverte en esa palabra. Pero hay mucha incredulidad aún dentro de la iglesia, dentro de aquellos que se dicen ser hijos de Dios. Cuando Pedro predicó el día de Pentecostés, el pecado del que acusó a los judíos y del que les mandó que se arrepintieran fue, primero, haber crucificado al Señor de gloria. 2, el peligro del que advirtió a la gente fue el de rechazar al Señor. Entonces, ahí hay una advertencia fuerte. La incredulidad es un problema. ¿Qué pasa en nuestra conciencia? Escucha bien. Puede convencer al hombre de los pecados ordinarios, pero nunca del pecado de la incredulidad. Puede llegar una palabra y te hace rema cuando viene y te comienza a confrontar conforme al pecado. Pero cuando viene una palabra, pareciera que la incredulidad
No va a ser problema, pero es un problema grande. Te priva de la mayor gloria de Dios, de que la palabra que puedas estar viviendo pueda florecer. Solo el Espíritu Santo puede apelar, ¿sí?, al hombre la enormidad de este pecado. Solo el Espíritu Santo te lo puede decir. Cuando yo no creo aquella palabra, el Espíritu Santo no puede operar a través de esa palabra. Yo necesito creerla para tener el respaldo poderoso del reino sobre mi vida, para actuar sobre esa palabra. La incredulidad es un gran problema. Hechos 3:13 dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, dice, y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¡Qué grande es esto! Miren que viene una palabra. Cuando tú no aceptas y no crees una palabra, no le estás creyendo al Señor. Y crees que no es posible. Crees que no es posible. Necesitamos comprender y entrar y examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué nuestra incredulidad, nuestra inseguridad? Mis hermanos, Dios es maravilloso y Dios es bueno, y para siempre es su misericordia. Su misericordia. Bendito sea nuestro Dios. Yo quiero que medite en esta palabra que hemos platicado. Dios quiere hacer una obra de redención en nuestra vida. Y esto lo hará grandemente. Pero necesitamos entender que Dios está pidiendo que le creamos. El que cree en Él. Y cuando dice el que cree en Él, el que cree en mi palabra. Y si creas en mi palabra, yo actuaré conforme a tu fe. Y necesitamos crecer en esa fe, en el carácter de Cristo, que la palabra de Dios es verdad. Y la tenemos que hacer nuestra. Vamos a dar gracias al Señor. No se pierda la siguiente sesión, mis hermanos. Estamos estudiando un tema que nos va a llevar varias sesiones, pero que es importante para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Padre, a ti te damos la gloria, la honra y el poder. Gracias por esta palabra que estás poniendo en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú estás obrando en el corazón nuestro. Que esta palabra entre profundamente para traer, Señor, redención a la vida de aquel que la necesita. Y, Señor, que pueda traer santificación para tus hijos. Gracias, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, gracias. Recuerde que nos puede seguir por YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Hasta la próxima sesión, mis hermanos. Muchas bendiciones.